Hola Jesús, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos instantes para que más gente se conecte, por mientras voy a subir tanto la presentación como el primer archivo que vamos a utilizar. Recuerden los que están presentes, colocar nombre y apellido para que cuente su asistencia. Hola Karen, buenas noches. Voy a dar un par de instantes para que más personas se conecten. Hola María Cristina. Y si no, independiente de la hora, vamos a dar comienzo de todas formas. Por mientras, descarguen los archivos. Yo voy a estar presentando, por supuesto, la diapositiva presentación clase 10, la pueden tener como referencia, pero voy a compartir pantalla en unos instantes. Para los que están conectados, solamente 3 han pasado asistencia. Por favor, el resto, si pueden poner su nombre y apellido en el chat para poder avanzar. Hola Carlos, buenas noches. Y ya, somos un par conectados, así que, y nos estamos sumando más, así que para que aprovechemos bien el tiempo, avísenme si es que estoy pudiendo compartir bien la diapositiva. Sí, se ve bien. Hola Cristóbal, gracias Jesús. Entonces, en las últimas clases hemos girado un poco las tornas y hemos empezado a hablar un poquito acerca de estadística, porque el gran tema no tiene que ver dónde metemos el clic en Excel, sino más bien cómo interpretamos ciertos datos y cómo utilizamos herramientas avanzadas de Excel para poder hacer una estadística un poco más difícil. Eh, Hemos estado hablando principalmente de lo que es una estadística descriptiva y hoy día vamos a hablar un poquito de estadística inferencial, que es el otro lado de la estadística. No voy a profundizar tanto, más bien voy a hacer como un pantallazo breve para que ustedes entiendan cuáles son la utilidad y los alcances de la estadística inferencial. Y quisiera principalmente darles un caso real de un trabajo que tuve que hacer yo, perdón, lo autorreferente, pero obviamente como lo hice yo, sé bien de qué se trata, cómo fue aplicada la metodología y cuáles son los alcances de esto, y eventualmente los podría inspirar o motivar a hacer este tipo de cosas porque el alcance es bastante amplio, y no solo esto. Hola Eric, buenas noches. Recuerden, subí dentro de el WhatsApp tanto la presentación como el primer archivo que vamos a usar. Hola Nicole, buenas noches. Entonces, sin más dilación,
Esto es lo que vamos a hacer, un repaso, este caso real que tiene que ver con este trabajo que hice, y vamos a ver que habíamos estado viendo la clase anterior justamente lo que es relación entre dos variables o relación entre dos muestras, y acá estamos viendo aparentemente lo contrario, cómo podemos saber si dos muestras son distintas. Y eso no se ve a través de la correlación o la covarianza. La correlación nos dice es como, ah, estas dos cosas se mueven hacia un mismo lado, se mueven completamente hacia otro lado, no tienen relación, pero esto lo que yo estoy viendo es si podemos decir que dos muestras no pertenecen al mismo grupo. Es una pregunta que es distinta. Mauricio, buenas noches. Entonces, vamos a ello, ¿no es cierto? Y esto se puede ver tanto en dos muestras que tengamos, no sé, veo que hay 10 individuos en un lado, veo que hay 10 individuos en otro lado, y digo, ¿serán iguales? ¿Serán diferentes? No tienen por qué correlacionar, porque la correlación tenía que ver con si efectivamente variables que estaban pareadas, ¿no es cierto? Que es como, ah, no, la altura con el peso, ¿no es cierto? Y esta, veo si esta está un poquito más alto que la media, si esta está un poquito más alto que la media, aporta correlación positiva. Pero si esta está más arriba de la media y esta está abajo de la media, me aporta correlación negativa, ¿no es cierto? Como lo vimos en el caso del tabaquismo y la esperanza de vida. A mayor tabaquismo, menor esperanza de vida. Acá es otra pregunta la que vamos a hacer, ¿sí? Y puede ser entre solamente dos grupos o puede ser entre varios grupos, ¿sí? Que es el caso de este estudio que yo hice, ¿sí? Entonces, como repaso, estos son uno de los conceptos importantes que estamos viendo. Distribución tiene que ver con datos, ¿no es cierto?, que están asociados a una frecuencia de una población que tenga una variable determinada. A los que se están conectando, Alejandra, Catherine, Carlos, todos muy buenas noches. Una distribución tiene que ver con cómo se mueven, cómo se modelan ciertos datos, ¿no es cierto? Muchas veces se dicen, oye, ¿cómo se distribuye esto? Y distribuirse tiene que ver con cómo se comporta, ¿sí? Si es que estoy hablando de la cantidad de choclo que crece en un determinado campo, es una distribución, ¿sí? La cantidad a lo largo de los años, ¿no es cierto? Si son las ventas que yo tengo, si es la cantidad de agua que yo tomo, cualquier cosa cuantitativa puede ser estimado como una distribución, ¿no es cierto? Tengo que asociar una cantidad métrica con una frecuencia, simplemente. Y a estas distribuciones puedo calcular el mínimo, que es el valor más pequeño, el máximo, que es el valor que está a la derecha generalmente cuando lo ordeno yo un histograma, es el valor más alto que puede tomar una distribución, y su rango al final es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Por otro lado tenemos la varianza y la desviación estándar, que son medidas de dispersión. ¿Qué tan extensos están los datos, ¿no es cierto? Y partíamos diciendo, ah, bueno, estamos restando, ¿no es cierto? Cada dato con el promedio, ¿no es cierto? Lo elevamos al cuadrado, sumamos todas esas diferencias, lo partimos con la cantidad de datos y ese es un indicador, un estadístico de qué tan dispersa está la muestra. Y nos sirve harto, ¿sí? Incluso lo vamos a usar indirectamente hoy día, ¿sí? Está en las simientes de este análisis, pero no lo vamos a calcular manualmente. Vamos a saber dónde tenemos que hacer clic para que nos dé efectivamente el análisis. Tenemos las medidas de tendencia central que no nos dice lo disperso que son, sino que nos dice dónde están las cosas que están concentradas. Generalmente, la media, la moda, la mediana. Media es el promedio, la moda es el dato que más se repite y la mediana el dato que divide la división en la mitad. O sea, de ese dato, si yo digo que la mediana de la altura para adultos chilenos es 1,71 m, estoy diciendo que el 50% de la población mide 1,71 m y el otro 50% mide más de 1,71 m. ¿Sí? Distinto al promedio. El promedio puede ser 1,75 m y estoy diciendo que si sumo a todos los chilenos, los divido por la cantidad de chilenos, eso me da. ¿Sí? Y en ese sentido, la función o mi distribución puede ser asimétrica. Eso es cuando la mediana no calza con la media, están chuecas, ¿sí? Yo les ponía el caso de la distribución de la riqueza en Chile. Y por último, vimos las últimas dos cosas con respecto a la covarianza y la correlación, que tienen que ver con cuánto se relacionan, ¿no es cierto?, dos variables. Y lo podemos hacer con muchas variables, como cuando vimos una matriz de correlación, que teníamos, no sé, 6 variables y podíamos hacer una matriz de 6 por 6 y ver, ah, no, es que si la persona lee más libros, entonces le mejor en ciencia, pero si estudia más matemática, juega menos videojuegos, y podemos hacer un análisis de ese estilo, ¿no es cierto? En donde nosotros sabemos que la correlación es un número
La covarianza va entre menos infinito y infinito, entonces no sabemos muy bien cuándo es mucho, cuándo es poco, pero la correlación es una covarianza estandarizada, entonces va entre -1 y 1, y ahí sí sabemos, si tengo una covarianza cercana a -1, por ejemplo, -0,8, es súper fuerte que uno en contra de otro, no sé, por ejemplo, el gasto, no sé, con respecto al ahorro, una correlación negativa, entre más gasto, menos ahorro, ¿sí? Entonces, ahí pueden haber correlaciones negativas. Y de esto, ¿no es cierto?, emerge nuestra nueva clase que yo les dije a los primeros que llegaron, ¿no es cierto?, que les voy a presentar un poquito un panorama de un caso real de mi proyecto de tesis de magíster, cuando yo hice un análisis que tiene que ver con que yo quería saber si tres muestras eran estadísticamente iguales o no lo eran. Y necesitaba esa información, si no, no podía seguir con mi análisis. Y les voy a dar un poco de bagaje, y aunque parezca un poco payasesco, así partí mi presentación de tesis. Partí presentándole el mapa de Mario Bros. 1 de 1985, en que todo esto que está acá es profundamente intuitivo, o sea, todo está calculado al detalle. Uno de los primeros videojuegos que tiene lo que se llama game design, que es diseño de juegos, y que es al final, sin complicados manuales, sin instrucciones, sin un montón de elementos, tú puedes empezar a jugar sin ningún tipo de instrucción. Lo primero, parte tu personaje pegado al borde izquierdo de la pantalla, lo que me invita a avanzar. Lo primero que sale es un enemigo, lo que invita a que aprendas la segunda mecánica. Después de caminar, lo que tienes que hacer es saltar. Y si no aprendes a saltar al tiro, no importa, vas a perder una vida y no te vas a ir muy lejos, te vas a ir acá, ¿sí? Entonces, no tuvo mucho costo, ¿sí?, tu error de aprendizaje, y a la segunda vez tú podrás saltar para esquivarlo, ¿no es cierto?, y ver qué hay en las cajas misteriosas. Verás que al principio hay monedas, y después hay un champiñón que se parece mucho a tu enemigo. ¿Qué va a pasar con este? Va a chocar con la tubería, va a ir para acá, y si tú le pegaste en este sector, no vas a tener escapatoria, te lo vas a tener que comer sí o sí. Y te vas a dar cuenta que en vez de que te golpee, te agrandas, ¿sí? Y eso es otra cosa del juego, que tú tienes algo que se llama power-ups. Power-ups es beneficios, es que tú te vuelves más fuerte. Todo esto, caminar, saltar, esquivar, perder vidas, ganar power-ups, lo aprendiste en 4 segundos sin tener que saber nada. Y si te demoras mucho, acá hay un contador de tiempo en que si estás mucho tiempo dando vueltas, la música se empieza a poner más frenética y te empiezas a apurar únicamente porque el juego te lo está diciendo. Tienes un indicador de en qué nivel estás para saber tu progreso, y tienes un indicador de monedas que te está diciendo cuántas monedas juntas, incluso te da un premio si llegas a 100. ¿Sí? Todo esto está medido al detalle para que uno aprenda a jugar y se divierta. Y muchas veces cuando tomamos elementos de los juegos y los utilizamos en otros contextos, en ventas, en el aprendizaje, en cómo modelamos a nuestros niños, ¿no es cierto?, en casa, eso, cuando tomamos los elementos de los juegos y los utilizamos en otro contexto que no son los juegos, se le llama gamification, ludificación o gamificación. Y de eso se trató un poco mi tesis, ¿sí? Mi tesis se trató de cómo las prácticas de liderazgo, cómo las personas que trabajaban en colegio implementando plataformas educativas, esto es súper importante porque fue en la mitad del COVID, ¿sí? Entonces, como era hacer plataformas educativas, bueno, y ahora estamos haciendo un poco de educación online, ¿no es cierto? Era hacer eso o simplemente dejar de aprender. Y este era un caso de utilización de plataformas gamificadas, ¿no es cierto?, para aprender matemáticas. Yo soy profesor de matemáticas, entonces me interesaba ese caso en particular, y hay más datos, ¿sí? Hay muchos más datos de plataformas de matemáticas que de plataformas de otras asignaturas, o en general el uso, aunque sean plataformas de que son de muchas asignaturas, generalmente los colegios tienen muchísimo más tiempo matemáticas que otras eh, ramas del conocimiento. Entonces, les hacía no lo voy a pasar completo, así que no se asusten, vamos a ir al tema, ¿no es cierto? Pero quiero darles un contextito para que sepan cómo se usan las herramientas de Excel que quiero mostrarles hoy día, ¿sí? Entonces, voy a partir por un poquito de contexto. El contexto es que estamos en 2021, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban mejorando mucho las tecnologías de diseño, ¿sí? No era una cuestión como, no sé, hace 20 años que teníamos Skype, yo era todo, y Internet era un desastre, y uno difícilmente podía aprender, ¿no es cierto? Ahora se estaban mejorando todas esas tecnologías y eran más intuitivas.
Y teníamos jóvenes que eran nativos digitales y podían utilizar herramientas de aprendizaje online mucho más fácil. Pero por otro lado, esto se agilizó muchísimo. O sea, ¿quién de nosotros conocía Zoom antes del 2020? ¿Sí? Nosotros conocimos Zoom principalmente porque llegó el COVID, ¿no es cierto? Y tuvimos que empezar a aprenderlo, quisiéramos o no. Entonces, todas estas tres cosas hizo que se acelerara muchísimo en 2 años lo que no se había acelerado en 10, 20 años, ¿no es cierto?, en educación online. ¿Sí? Y hizo una investigación utilizando una plataforma de un preuniversitario que se llama Pedro Valdivia, que tenía una plataforma de aprendizaje, ¿no es cierto?, para primero y segundo medio, con las distintas asignaturas, ¿no es cierto?, que tenían los distintos contenidos, que lo tenía visto por módulos, ¿no es cierto?, que también tenía una sección de orientación, no solamente una sección que estaba al aprendizaje, ¿no es cierto?, y tenía elementos de gamificación, que era lo que a mí me importaba. Cosas como banderitas y estandartes, cosas como por respecto a puntos, cosas como por respecto a niveles, ¿no es cierto?, y barras de progreso, eso viene del mundo de los juegos, y lo implementamos en la vida real. Y a veces hay cosas súper cotidianas, desde poner stickers, desde poner carteles y barras de progreso, desde hacer gráficos, ¿no es cierto? Eso muchas veces vino del mundo de los juegos y se le llama gamificar cuando se aplica, ¿no es cierto?, en contextos, por ejemplo, acá, de aprendizaje. Entonces, ¿qué tenía yo en mente cuando dije esto? Bueno, cosas importantes a definir: educación online, y lo que estamos teniendo nosotros es educación online, o sea, educación que no es presencial. Puede ser sincrónica o sincrónica. Ahora estamos teniendo una instancia sincrónica. Para los que me están viendo en YouTube, es una instancia asincrónica, porque lo que yo hice, ustedes lo están viendo en otro tiempo, lo están viendo en el futuro, ¿no es cierto? Yo soy el Benjamín del pasado, pero es a través de mediado por la pantalla, por la tecnología, por ciertas cosas que hacen que la interacción tenga otro tenor, ¿no es cierto?, que si estuviéramos presencialmente haciéndolo. Porque yo he hecho clases de Excel de forma presencial en un laboratorio computacional, ahora no, estamos en otra instancia. Otra cosa que era importante era el cambio organizacional, o sea, los colegios de una llevada a otra se tuvieron que adaptar y cambiar toda su forma de operar. Entonces el cambio era importante y cómo se adaptaban era súper importante para saber si sus estudiantes aprendían o no. Gamificación, ya lo definí, que tiene que ver con utilizar cosas de juegos en otro contexto. Y mega medular, las prácticas de liderazgo escolar. Porque mi hipótesis era que habían buenos gestores educativos y malos gestores. Y los buenos hacían que las plataformas se usaran de buena forma, y los malos hacían que no se usaran de buena forma. Y la responsabilidad no estaba necesariamente en los estudiantes y en sus familias, que dependía de los directores, jefes de UTP y los profesores en si una plataforma se aplicaba bien o no. No era cosa de, oh, regalamos una plataforma y que los niños lo van a ocupar. No, dependía muchísimo de que el colegio hiciera bien el trabajo. Y mi objetivo, no voy a leer los específicos, solo el general, era identificar las prácticas críticas de liderazgo de los equipos directivos y profesores de instituciones educativas que permiten mejorar la aplicación de plataformas educativas para el aprendizaje de matemáticas. O sea, quería saber qué cosas hacían los buenos colegios para que se utilizaran las plataformas. Y en ese sentido quise ver qué colegios son buenos utilizándolo y qué malos. Y para eso necesito diferenciar. Tengo muchísimos colegios que ocupan esta plataforma. ¿Cómo sé cuáles son buenos y cuáles son malos? Bueno, podría ordenarlos por uso, pero si alguien lo usa en un 8% y en otro en un 7%, ¿puedo decir que son diferentes? ¿Puedo decir que fue pura casualidad? ¿O puedo decir que... ¿Cómo veo si efectivamente hay una diferencia significativa desde una perspectiva estadística entre uno y otro? Y para eso hay que usar inferencia estadística. ¿Qué usé yo? Usé una metodología que se llama investigación basada en diseño, que tiene que seguir estos pasos, ¿no es cierto? Que no solamente investigo desde afuera, sino que me involucro, presento, testeo, ¿no es cierto? Y que tiene varios pasos extra que tienen que ver con el involucramiento directo en eso. Tiene un poquito relacionado con investigación-acción, no solamente con el investigador atrás, desde la sombra, ¿no es cierto?, sino que también inmiscuyéndose en los asuntos de esto. Y acá concluyo, no voy a, insisto, no voy a decir mi tesis completa, ¿no es cierto?, pero concluyo con parte de los resultados estadísticos. Hay más resultados cuali de las entrevistas que no los voy a ver porque me interesa la parte cuantitativa. Lo primero que vi es, mira, hay muchísima diferencia entre, el preuniversitario tiene sedes, ¿no es cierto? Y en las sedes se vendía el programa a personas particulares y ellas lo utilizaban el 22,5% de los recursos. Pero cuando nosotros le vendíamos el producto a los colegios, la tasa de uso caía a 0,4%.
O sea, 40 veces menos o 50 veces menos usaba el producto cuando un colegio lo compraba y le decía a su alumno, úsenlo, y se desentendían. ¿Sí? Entonces, ok, acá hay un problema. ¿Por qué cuando estas licencias se compran en los colegios? Que ojo, 1.500 estudiantes tenían a su disposición esta plataforma y solo usaba un 0,4% de los recursos. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces me inmiscuí en este mundo, en este 0,4%. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y cuando me metí en este mundo, hice algo que se llama un análisis ANOVA. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Sí? Un análisis ANOVA es, yo sabía que tenía tres colegios, el A, el B y el C. ¿Sí? El A tenía 20 estudiantes, ¿no es cierto?, que tenían la plataforma y se usaba los recursos en un 3,4%. Había otro colegio que tenía 45 alumnos y se usaba el 9,9% de los recursos. Esto en promedio, no es porque hayan más alumnos se va a usar más la plataforma, significa que todos en conjunto usaban en promedio, ¿no es cierto?, un 9,9. Debe haber alguien que lo usó el 100%, otro que lo usó el 0 y el promedio es 9,9. Pero yo dije, parece que estadísticamente esto es más grande que lo otro. Y se hace una ANOVA, que ANOVA viene por la terminología en inglés, Analysis of Variance, o análisis de varianza, nada más que la O no se entiende, pero viene el of, ¿sí? Analysis of Variance, ¿sí? Y una ANOVA lo que hace es que ve, a ver, yo tengo toda esta distribución, y esta distribución tiene su desviación estándar, ¿no es cierto?, que hace de su varianza, que ya vimos que era varianza, tiene su varianza y todo, y hace una relación entre una y otra y dice, yo sé que hay diferencia entre 3,4 y 9,9, pero a lo mejor la otra de allá llegó a 9,9 porque la varianza es muy grande, entonces a lo mejor es normal que pase de 3,4 a 9,9. O no. O en verdad la varianza no explica eso, y en verdad es que el colegio es completamente distinto, ¿no? Son dos distribuciones distintas. Porque acá, este análisis hace un supuesto. Dice, yo creo que el colegio A, B y C son iguales, son idénticos. Tienen estudiantes clones, ¿no es cierto? Y que todo es igual. Pero acá hay 3,4 y acá hay 9,9. Entonces el análisis supone que debe ser por la varianza, porque en un colegio, pucha, tiré la moneda y salió cara, y en el otro colegio tiré la moneda y salió sello. Eso debe ser. Y es un análisis estadístico ese para probar si es la varianza lo que explica esto o es otra cosa que no es la varianza. Y para ello hay que fijarse en esto. Calcula un coeficiente que se llama F. Si mi F es más grande que el F crítico, lo que me está diciendo esto es como, ¿sabes qué? No, no es la varianza. Las distribuciones son distintas. No tiene nada que ver el colegio A con el colegio B con el colegio C. Son distintos y no es por la varianza, es por otras cosas. Y ahí yo puedo decir como investigador, voy a analizar cuáles son las cosas. ¿Sí? Pero si antes de eso me hubiese salido que el F era 2,3, yo no hubiese podido seguir con mi tesis, porque hubiese hecho como los colegios son iguales. No hay diferencia, todos se comen. Por casualidad nomás, uno es más grande que el otro, y por eso se hace este análisis de... Otra forma de mirarlo es a través de este valor P. Son espejos, son dos caras de una misma moneda. Si el valor P es más chico que 0,05, significa que los colegios son diferentes. Si es más grande, yo puedo decir, no, si en verdad es la varianza. Es por la varianza que son iguales. ¿Sí? Voy a ir a conceptos ahora, ¿sí? Esto se terminó la introducción, pero esto, y me estoy adelantando, ¿no es cierto? Porque tengo que pasarles ciertos conceptos para entender esta tablita, porque vamos a hacer esto mismo nosotros y lo tenemos que interpretar. Porque es súper relevante saber si algo es distinto a otro. ¿Sí? Alguien puede decir, sí, fácil, distinto. No, pero estadísticamente con rigor científico. Si es que uno publica en una revista, si es que uno hace un análisis, si es que uno ve un paper, ¿no es cierto? Van a aparecer tablas así, con significancias estadísticas, con p-values. Y es importante saberlo, porque si vamos a hacer, no sé, una implementación de nuevo, no sé, vamos a implementar como en McDonald's, nuevos tótems para pedir en vez de cajero. Y vamos a preguntarnos, ¿aumentaron las ventas? ¿Aumentó la satisfacción del cliente? Si nos pasa la satisfacción del cliente de 4 a 4,01, le puede decir, sí, subió en un 0,1. Y otra persona te puede decir, oye, fue casualidad, es la pura varianza, algunas veces 4, a veces 4,1, a veces 3,99, no fue por los... Entonces, si hacemos esto, podemos decir, sí, funcionó, con rigor científico. Entonces, eso es la importancia de este tipo de cosas.
¿sí? Para las ventas, para la investigación, para lo que fuere que ustedes estén investigando. Se ocupa mucho en ciencias naturales también, no solo en ciencias sociales, pero sí se ocupa harto en ciencias sociales si es que ustedes son de ese tipo de personas. Si es que acá hay ingenieros comerciales, ingenieros civiles, si acá hay estadísticos que son muy rigurosos con las definiciones, perdónenme no ser tan riguroso porque no me interesa tanto ser riguroso. Yo quiero que entiendan el concepto básico, que puedan apretar los botones en Excel y que puedan interpretar. Si se quieren meter, hay un mundo. ¿Sí? O sea, yo tuve estadística 1, estadística inferencial, yo tuve econometría y tuve varios ramos extra que eran de esto y no pretendo pasárselo en 2 horas. ¿Sí? Pero les voy a dar los highlights, les voy a dar los titulares. ¿Sí? Y una cosa que es súper importante en esto es entender que es una distribución normal. Y una definición sencilla es esta que pongo acá, ¿sí? También la conocen, ¿no es cierto? Como una campana de Gauss es una distribución, recuerden, una de las palabras clave que teníamos antes, acampanada, por eso se le llama campana, tiene esta forma como un sombrerito, ¿no es cierto? En que la mayoría de los datos están en torno a su media. Esta es la media, acá dice media, moda y mediana, porque es la distribución normal es una distribución simétrica. La mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha, ¿sí? Y una de las gracias es que en torno a la media, a una desviación estándar para la izquierda y una desviación estándar para la derecha, imagínense que no sé, esta es el tamaño de las personas en Holanda. No sé si saben, pero en Holanda son gigantes, creo que el país más alto del mundo, y el porte promedio de un hombre adulto es 1,88 m. ¿Sí? Entonces imagínense que acá está en 1,88 m. ¿Sí? Y la desviación estándar piensa que es 10 centímetros. Entonces, esto está diciendo que entre un holandés que mide 1,78 m y un holandés que mide 2,8 m, está el 68% de la población mide eso. Eso me dice una distribución normal, ¿sí? ¿Y por qué se llama distribución normal? Porque normalmente sucede en la naturaleza, por alguna razón u otra. Pasa que esta campana se forma solita, ¿sí? Con más, con más desviación estándar, con menos desviación estándar, pero que a una desviación estándar más o menos de 2/3 de los datos pasa con mucha frecuencia y por eso se estudian este tipo de distribuciones, porque son muy usuales, ¿sí? No vamos a ver cuál es la forma funcional ni nada, no nos voy a marear, pero eso es algo que pasa, ¿no es cierto? Y si uno dice, ya, y 2 definiciones estándar, ¿cuántos datos hay? Bueno, a 2 definiciones estándar, si es que decimos los holandeses entre 1,68 m y 2,18 m, ¿cuántos holandeses hay? Más o menos el 95% de la población está acá. Y los otros, los que están fuera, acá más celestitos, más blanquitos, ¿no es cierto? Se les llama los outliers, las personas que están fuera del centro, ¿no es cierto? Que están muy lejos. Realmente cuando nos salimos más de 2 desviaciones del centro, decimos como, ah, no, esa persona es un loco, es un genio, es un raro, es un extraño, es alguien que se sale de la norma. Hay un libro incluso que se llama Outliers, que son como la gente especial, la gente hipertalentosa, por decirlo de alguna forma, o que tiene muchísimas horas de práctica y es muy dedicada. Entonces, entonces, en la medida que estén cerquita, ¿no es cierto?, de la media, alta frecuencia. Esta es más o menos su frecuencia, ¿no es cierto?, o su densidad, como se le llama también. Y en la medida que nos vamos alejando, ¿no es cierto?, acá nos estamos alejando de la media. Imagínense, este es el 1,88 m, acá nos vamos alejando, 1,78 m, 1,68 m, 1,58 m. Acá la probabilidad de medir 1,58 m con un holandés nula, ¿sí?, prácticamente cero. Entonces, eso es un poco qué es, ¿no es cierto? Y se le llama normal porque muchos elementos de la naturaleza se comportan naturalmente así. Entonces, esa es algo, vamos a utilizar distribuciones normales, entonces es importante saber qué significa. Ahora, ¿qué es un test de hipótesis? Ya que nos ponemos un poquito técnico, voy a tratar de ser lo más simple posible, ¿sí? Es un análisis estadístico para saber si dos o más elementos son iguales entre sí. Yo les dije que si las pantallas de McDonald's sin pantalla vendemos 4 y con pantalla vendemos 4,01, yo no sé si estadísticamente son distintos o fue pura casualidad, ¿sí? Y eso es importante porque sabemos que hay varianza, sabemos que las cosas se mueven naturalmente, porque no todo es
Ah, yo entré en McDonald's y me agarraron con un 4, un 4, un 4, un 4, un 4, un 4. O yo nunca tengo un mes que las ventas son vendí 5, 5, 5, 5, 5. Hay días que vendo, la reviento, hay días que no vendo nada, hay meses que soy el mejor vendedor del mundo, hay meses de que es como el mercado está complicado, pero quiero saber, ¿las condiciones del juego cambiaron? ¿Hubo algo nuevo que explica esto? ¿O se explica por la varianza, que ya lo sabía? ¿Sí? Entonces, leo para ustedes. Análisis estadístico para saber si dos o más elementos son iguales o distintos entre sí. Generalmente se trabaja el 95% de confianza. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, yo quiero saber si una persona es parte, no sé, tengo dos equipos de básquetbol holandés, siempre les pongo equipos de básquetbol, pero lo primero se me viene a la mente. Y uno promedia el mismo 1,88 m y el otro equipo promedia 1,68 m. Yo puedo decir que los dos equipos son estadísticamente iguales. Bueno, tengo que ver si se aleja tanto de la media el otro equipo que cae en esta zona azulita. Esta zona azulita se le llama zona de rechazo. ¿Por qué zona de rechazo? Las hipótesis normalmente son, no, mira, si en verdad son de la misma distribución, nada más que son un poquito distintos porque la varianza. Pero si se aleja mucho, 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 uno puede decir, ¿sabéis qué? No creo que sea la varianza. Es como, por ejemplo, en las elecciones presidenciales. ¿Han escuchado cuando dicen hay un empate técnico? Un empate técnico es cuando estoy aquí, en esta zona amarillita. Es que, por ejemplo, tengo dos candidatos, no voy a ser polémico, porque sé que tanto en Venezuela como en Chile está media candente la cosa, y tampoco voy a hablar de Estados Unidos. Pero imagínense el candidato A y el candidato B, uno se saca el 45% de las preferencias, pero el 47% de las preferencias. Y alguien dice, ah, 2%, ya está casi. No. Dicen, es un empate técnico. ¿Cómo empate técnico? Uno tiene 2% más que el otro, eso no es un empate técnico, es 2%. No, lo que pasa es que ese 2% se explica por la varianza de la muestra. Yo llamé por teléfono y ese 2% en verdad me pudo haber dado perfectamente al revés. Estoy acá en lo que se llama mi zona de no rechazo. Si es que yo hago mi análisis estadístico y veo que efectivamente ese 2% o ese 3%, 48%, está por aquí, ¿no? Si en verdad 48 es muy distinto, no estoy tan cerquita al 45, 46, 47, por acá está el 48, depende. Insisto, cuándo es rechazo y cuándo no, depende de la varianza de esta distribución, depende de cómo se comporte la población. A veces 48 va a ser zona de rechazo, a veces no, depende. ¿Sí? Pero a veces va a decir, no, si sabéis qué, es distinto, estoy por aquí, en mi zona de rechazo. ¿Pero qué estoy rechazando? ¿Sí? Bueno, generalmente se trabaja con el 95%, o sea, si estoy dentro de estos márgenes, significa que estoy en el 95%, si me salgo de estos márgenes, significa que no es parte de la distribución. ¿Sí? Lo que significa que si hay mucha evidencia de que no sean iguales, se rechaza la hipótesis de igualdad. Yo parto con una hipótesis de que yo creo que estos dos candidatos presidenciales son igual de populares. Tengo mi evidencia. Ok, hagamos la prueba. Si es que en mi prueba un candidato sea muy para la derecha del otro o muy para la izquierda del otro, significa, ah, no, rechacé mi propuesta inicial de decir que eran igual. Pero si se queda en la zona amarilla, yo digo, no, no puedo rechazarlo. Se ve que son más o menos igual. ¿Sí? Eso es un test de hipótesis y lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Si es que alguno está escuchando este concepto por primera vez, no se asuste porque no lo entendió. Es un concepto que uno tiene que darle muchas vueltas. ¿Sí? Pero es saber si dos cosas son muy distintas de otras. ¿Sí? ¿Y cómo puedo saberlo? Más que mirando este gráfico, porque al final del día no vamos a mirar el gráfico, nos va a salir una tabla. ¿Sí? Bueno, para eso usamos una cosa que se llama el p-value, el valor p. ¿Sí? Que es famoso, y yo les mostré un p-value mío. ¿Sí? Si estamos trabajando el 95%, o sea, si estamos trabajando más o menos dos desviaciones estándar, acá en mi zona de no rechazo, todo esto. ¿Sí? Cuando hacemos un análisis, por ejemplo, una T-Student, o hacemos un análisis ANOVA, que es el que yo hice, y el valor da más chico que 0,05, nosotros podemos decir, ah, sí, parece que las dos o las tres muestras son distintas entre sí. O sea, yo sabía que 45% y 48% no eran lo mismo, pero no solo no son lo mismo, sino que, ¡pum!, caigo por acá, por esta zona, porque uno es mucho más grande que el otro. ¿Sí? Entonces, eso es. Yo me tengo acá, voy a irme para atrás a mi tesis. ¿Sí? Dice, si es más chico que 0,05, significa que las cosas no son iguales. Fíjense. Yo cuando hice mi análisis de ANOVA, me dio que mi valor P me daba 0,027, la mitad que 0,05.
Esto es más chico que 0,05, por lo cual yo puedo decir matemáticamente que, que estos colegios no son iguales. Y ahí digo, ok, vamos a investigar. ¿Qué hace que uno sea distinto del otro? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? ¿Están haciendo prácticas educativas distintas? ¿Están teniendo prácticas de liderazgo que son diferentes? Entonces, para eso sirve el valor P. Y siempre que mi valor F sea más grande que mi valor crítico, esto va a pasar. Siempre. Son dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Por un lado, es como el valor F, el F crítico es este valor que está acá. Por ejemplo, este era que un holandés medía 2,08 metros. Cualquier holandés que mide 2,09 me va a decir, no, es distinto, está acá, es mucho más alto que un jugador normal. Ah, ya, nos explica por la varianza, pasó algo extra. ¿Sí? Entonces, eso es un valor pi-value y la pregunta es, bueno, ¿cómo conseguimos el pi-value? Bueno, si estamos trabajando con dos muestras, por ejemplo, aplicamos una vacuna, ¿sí? Y tenemos población que no ocupó la vacuna y población que sí ocupó la vacuna. Por ejemplo, no sé, 100 personas, 50 personas. A este nivel nunca trabajamos a nivel poblacional, porque es imposible reunir todos los valores, es imposible preguntarle a cada persona si se vacunó, y si le preguntamos, ya ha pasado tanto tiempo que ya se usan muestras, ¿sí? Generalmente muestras de 50, 100, 1000 personas en adelante, dependiendo qué se quiera saber y con cuánta precisión, ya son razonables. Una distribución se empieza a poner normal de 30 en adelante, ya con 50, 100, es una muestra decente, ¿sí? Si tengo dos muestras, por ejemplo, veo, y si es tema polémico, yo no voy a decir si estoy a favor o en contra de la vacuna, pero si tengo dos muestras que se vacunaron, ¿no es cierto? Y veo después de 6 meses cuántos se enfermaron sin vacuna, cuántos se enfermaron con vacuna, yo puedo hacer una prueba T para saber si las vacunas significativamente, y esto lo tienen que hacer en un laboratorio, y lo hacen al nivel del 95% de confianza, o sea, si no tienen un p-value, no pueden sacar la vacuna del mercado. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Si yo tengo más muestras, imagínense que, por ejemplo, no sé, yo quiero ver cómo mejorar el rendimiento deportivo. Entonces tengo un grupo que está, primero, tengo tres grupos y los tres, antes de hacer nada, son muy parecidos. Si no pasa eso, si no tengo ese supuesto de que son los tres muy parecidos, no puedo hacer estadística, pues necesito grupos que sean comparables. ¿Sí? Tengo tres grupos que, por ejemplo, corren los 100 metros planos en 12 segundos. Entonces, a un grupo no le voy a hacer nada. ¿Sí? Imagínense que también los grupos son parecidos, no sé, es un séptimo. A este grupo no le voy a hacer nada. A este grupo los voy a hidratar el doble que normalmente. ¿Sí? Si tomaban 1 litro de agua, les voy a dar 2. Si tomaban 2 litros de agua, les voy a dar 4. Les voy a dar el doble de agua para ver si es que corren más rápido. Ya a estos les voy a poner música clásica antes de dormir. ¿Sí? Y después de un tiempo, no sé, un mes, voy a hacer que corran de nuevo. Y voy a ver si cambia, si son más rápidos o no. Cuando tengo tres grupos, lo que se hace es un análisis ANOVA, que es el análisis de varianza. ¿No es cierto? Entonces, para dos grupos, pruébate. Para tres o más, una ANOVA. ¿Sí? Así que esto puede ser duro. Vamos a hacer un ejemplo con numeritos y espero que quede claro. Por favor, abran su archivo que se llama Demostración clase 10. Y avísenme también si lo tienen abierto. Si lo tienen abierto, díganme por el chat, o abran su micrófono y digan, estamos bien. Y también si tienen alguna duda de todos los conceptos que pasé, pregúntenme. Es para eso la clase, no para mí. ¿Vamos bien? Gracias, Jesús. ¿Listo, Katy? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda, comentario? Y si no, y si siguen sin entender después de la demostración, por favor, reviéntenme, porque la gracia es que entiendan. ¿Sí? Te estoy viendo un panorama general y hasta ahora lo que le he dicho es, existen distribuciones que se llaman normales que tienen forma de campana. A veces necesitamos saber si dos cosas son distintas y para eso hacemos un test de hipótesis. ¿Sí? Para el test de hipótesis existen dos que vamos a usar hoy día, que si tenemos dos muestras, vamos a usar un test T, y si tenemos tres o más, usamos una ANOVA. Y para los dos tests existen cientos de tests, pero para todos los tests hay que fijarse en el valor P. Si el valor P es más chico que 0,05,
significa que hay diferencia entre uno y otro. Vamos a ver. Demostración clase 10. ¿Están viendo mi archivo? Quiero saber si estoy... ¿Jesús? ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, acá tengo a 15 personas, ¿no es cierto? 15 personas que tenían, ¿no es cierto?, esta pulsación, esta presión arterial, ¿no es cierto? Se sometieron a un programa de dieta, ¿no es cierto? Y después de 2 meses, midieron de nuevo y tenían esta presión. La pregunta es, ¿existe una diferencia significativa entre antes de lo que hicieron y después del programa? Bueno, para eso tenemos que irnos a datos y ustedes ya deberían tener este complemento que dice análisis de datos, porque lo hemos usado para estadística descriptiva, lo hemos usado para covarianza y lo hemos usado para correlación. O sea, ya lo deberían tener. El que no lo tenga, se va a archivo. Opciones. Complementos. En administrar, se va a ir. Y en ir tiene que activar la herramienta para análisis. Habiendo aceptado, en la pestaña datos, nosotros generalmente estamos en la pestaña inicio, en la pestaña datos se le va a activar esto que dice análisis de datos. ¿Sí? Como tengo 2 muestras, ¿qué pasó antes y qué pasó después? Yo voy a poner análisis de datos. Y yo quiero hacer una prueba T. La prueba T son para 2 muestras o 2 variables. Tengo una variable antes, tengo otra variable después. ¿Sí? Y en este caso, para muestras emparejadas. ¿Qué significa emparejadas? Que tengo la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. Generalmente se hace cuando tengo un progreso del mismo individuo a través del tiempo. Tengo a Ana, que antes tenía esto y después tiene eso. Perfecto, aún una T. ¿Sí? Y con Beatriz pasa lo mismo, con Carla pasa lo mismo, y yo podría decir, pero mira, si Ana bajó, Beatriz bajó, está fácil, sí, pues, si hay que... Bueno, veámoslo estadísticamente. Muchas veces la estadística afirma o reafirma la intuición, y para eso, pruébate de medias de 2 muestras emparejadas. ¿Sí? Yo voy a aceptar. Y acá me pide las cosas. Primero, la variable 1. La variable 1 son todas las personas antes de haberse puesto en el tratamiento. Y la variable 2, las personas después del tratamiento. A mí me gusta poner los rótulos, me gusta poner los títulos, ¿sí? Pero hay que decirle, oye, estoy poniendo rótulos, ¿sí? Y después me dice, diferencia hipotética entre las medias. Esto va a lo que yo les dije en la parte como teórica de esto. Es como, oye, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, yo digo que mi hipótesis, uno siempre tiene que partir de una hipótesis. Yo digo que la hipótesis es que los dos son iguales, o sea que la diferencia entre ellos es 0. No pasó nada entre antes del programa y después Aunque yo sí crea que hay diferencia, generalmente la hipótesis nula, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, yo parto como desde la ingenuidad. Parto desde decir, no, si este programa no hizo nada, pero si hizo algo, demuéstrame lo contrario, al 95% de confianza. ¿Sí? Como que esa es la premisa. Por eso pongo 0. Yo estoy diciendo que la resta entre antes y después es 0. O sea, efecto nada. No pasó nada. ¿Sí? Acá me dice el alfa. Alfa es el nivel de confianza. Ponerla 0,05 es decir 95%, porque acá me está diciendo que el resto del 95% del 5, o sea, que tiene que haber las colas. En las colitas que me quedan, yo tengo un 95% al centro, que ahí es mi zona de no rechazo. Pero tengo un 5% zona de rechazo, que es lo de afuera. Entonces lo voy a mantener al 0,05 porque es lo que generalmente está establecido en estadística, en ciencias sociales. Y en rango de salida, lo voy a poner aquí. Y vamos a ver qué me sale. Lo primero que me sale es que antes del programa ellos tenían una cantidad de presión de 150 y bajó a 144. Ya, vemos que la intuición nos dice, algo hubo, ¿no es cierto? Y también que tenía una varianza de 80 y subió a 103. Hay más dispersión de los datos, se abrió, se aflanó más, ¿sí? Las observaciones son 15 y 15, obvio, pusimos muestras emparejadas, tienen que ser los mismos que estuvieron antes o los mismos que hicieron después, ¿sí? Así que está bien.
Este coeficiente de Pearson es la correlación. Y mira, una correlación altísima. Y obvio la correlación es altísima si estoy correlacionando con respecto a mí mismo. No es una correlación perfecta, porque mí mismo con respecto al futuro. A lo mejor en el futuro cambia mucho y distinto a los demás. ¿Sí? Pero tiende a haber correlaciones cuando son muestras con respecto a mí mismo, ¿no es cierto? Acá los grados de libertad tienen que ver con la cantidad de datos menos 1. Tengo 15 menos 1 son 14, ¿no es cierto? Y me dice mi estadístico T. ¿Qué es mi estadístico T? Lo que yo estoy midiendo. A mí me hizo un cálculo que tiene que ver con la diferencia entre las dos medias dividido por la desviación estándar y ese resultado me dio 10. Bueno, y ese 10, ¿qué me importa? Bueno, este es mi estadístico calculado. Eso es lo que me dio de mi matemática. Pero si yo lo comparo con una distribución normal, mi distribución normal dice que, mira, si tú quieres, si en verdad es una cosa distinta, debería ser distinto de 2. Si es mayor a 2, sí, pues, en verdad son distintas las dos cosas. Y obvio que es súper distinto de 2. Es tan distinto de 2 que si yo veo el valor P, acá está el valor P, el pi vale, como yo le digo. ¿Qué es un 3,9? Ah, no, pero Benjamín, tú me dijiste que tenía que ser bajo 0,05. Este es 3,9, pero por 10 elevado a menos 8, ¿cierto? Yo lo paso a formato número. Esto es 0,000000000, recién tengo un número. Son tan distintos que esto me está diciendo, Benjamín, sí, definitivamente hay un efecto entre antes y después del programa. La gente mejoró. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo saber? Porque si yo esto de 150 a 144 no se puede explicar solo con la varianza. Tiene que haber pasado algo. Y efectivamente, hicimos un programa. Y ahora yo puedo decir científicamente hay una diferencia significativa entre uno y otro. ¿Sí? Cuando hay estudios de nutrición o cosas por el estilo, si no hacen esto, uno no puede decir que un producto mejora la calidad de vida. Tiene que ser más del 95%. Tiene que ser efectivo. ¿Sí? Y no se puede explicar solo por la varianza. Es como, por casualidad, un poquito más, listo, es mejor. No. Se requiere rigor estadístico para hacerlo. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportes, acotaciones? O los dejé más perdidos que nunca. Y si los dejé más perdidos que nunca, pregunten igual. ¿Sí? Es mi deber de que poder explicar al menos los fundamentos más sencillos de esto para que estemos en la misma página. Vamos a ir a un segundo ejemplo, a ver si alguien se atreve a preguntar. ¿Sí? Pero me interesa que pregunten. Pensemos en muestras no emparejadas. ¿Sí? Acá tengo un curso que se sacó ciertas notas. Son notas gringas, ¿no es cierto? Entre el 0 y el 100. Y otro curso, que son distintos individuos, entonces no tienen por qué estar emparejados, y generalmente los cursos tienen distinta cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, obviamente, no siempre un curso tiene 30 y el otro 30, a veces, y estos son cursos chiquititos. ¿Sí? Primero, mi complemento de cálculo de varianza se pone para abajo, no para el lado. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser copiar esto y lo voy a pegar traspuesto. ¿Sí? Ahí tengo mis dos cursos. Y me voy a datos, voy a análisis de datos, y ahora no son medias emparejadas, no es la misma persona que le cambiaron el profe y es como no, son dos personas distintas, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, voy a hacer una prueba T asumiendo que las dos varianzas son iguales. Bueno, si son jóvenes y son del mismo colegio y a lo mejor lo único que cambiaron es que en uno le pusieron un profesor y en otro en otro, teóricamente la varianza debería ser igual. Entonces voy a asumir que la varianza es igual. Aceptar. ¿Cuál es mi variable 1? El grupo A. ¿Cuál es mi variable 2? El grupo B. ¿Cuál es la diferencia? Yo tiendo a pensar de que deberían ser iguales el curso A con el curso B. ¿Por qué debería haber diferencia? Y si hay diferencia, quiero que me lo digas. ¿Sí? Haz rótulos y se trabaja en 95% de confianza, porque el 5% es lo que queda. Esa es mi zona de rechazo. De cuando, ¡wup! No, este curso es mucho mejor que el otro. Me fui para el otro lado. Y mi rango de salida, vamos a ver. Tengo que el grupo A tiene
84,75 y acá 84,5. Yo podría decir, oye, sí, pues, vemos que este grupo es mayor a este. Si yo pongo, a ver, es este mayor que este, verdadero, ¿sí? Numéricamente yo sé que el grupo A le fue mejor que el grupo B. Este tiene menos cabros, este tiene más. Y acá vemos mi grado de libertad. Acuérdense que es mi cantidad de datos, que acá tengo 17 datos, 18 datos, menos 2 porque tengo dos variables, da lo mismo ese dato. ¿Sí? Pero acá tengo que ver, acá mi valor t me dio 0,1. Pero yo debería sobrepasar el 2,1 para decir, ah, sí, en verdad son distintos. Tranquilo, Alejandro. En todo caso, después se va a grabar por si quieres volver a ver. ¿Sí? Pero cualquier cosa, avísame y respondemos las preguntas. Ahora, ¿qué tengo que ver para saber si es que efectivamente digo el grupo A y el grupo B son distintos? Me fijo en el p-value. ¿El p-value es menor a 0,05? No, es 0,91. Es gigante. Esto me está diciendo los dos grupos son muy, muy, muy parecidos y no hay diferencia entre el grupo A y el grupo B. No puedo rechazar mi hipótesis de que son iguales. ¿Sí? O sea, el profesor Luis con la profesora Marcela enseñan bastante parecido, ¿sí? A los dos grupos de los estudiantes. Entonces, eso me está diciendo. Y por eso me fijo en este p-value. Jesús, pregunta. Sorry, pero me dice que los rangos para las variables deben contener el mismo número de datos. ¿Qué hiciste en esa parte que me perdí un poco? Ya. Probablemente es porque pusiste, al igual que acá, pusiste datos, análisis y pusiste para muestras, dos muestras emparejadas. Cuando pongo muestras emparejadas, los rangos tienen que ser iguales, porque necesito saber la progresión, qué pasó antes y qué pasó después. Pero si no estoy viendo emparejamiento y veo muestras no emparejadas, acá yo tengo que poner para dos muestras suponiendo varianza igual, no emparejadas. Es justo la de abajo. No sé si ahora te va a funcionar, Jesús, pero debería. Ya, lo intento. Prueba, por favor, y me avisas cómo te salió. Sí, ahora sí. Gracias. Súper. De nada, y es eso, que al final son dos grupos de personas distintas y muchas veces utilizamos esto. ¿Sí? Ahora, último análisis que quiero mostrarles y después nos vamos a su trabajo personal. Esta fue mi primer análisis numérico de la tesis, ¿sí? En que tenía mis tres colegios. Tenía un colegio con distinta cantidad de alumnos, ¿sí? Uno tenía acá 20 estudiantes, el otro tenía 45 estudiantes, el otro tenía 10 estudiantes, todos eran colegios muy distintos, ¿sí? Lo que sí sabía es que al principio todos tenían cero uso de la plataforma. Al principio cuando se los dimos no podían haberla usado antes, entonces sí podía hacer estadística con ellos, ¿sí? Estaban al mismo nivel. Pero al paso de un par de meses vi que algunos tenían más uso. Acá, por ejemplo, un estudiante tiene 39% de uso, pero varios de sus compañeros tienen cero. Entonces quiero saber, ¿se diferencia mucho este colegio de este colegio de este colegio? Y ya sé que si tengo más de dos muestras, no puedo usar una T, tengo que usar ANOVA. Entonces voy a análisis y voy a análisis de varianza de un factor. Mi rango de entrada, todo el rango. Todo esto es mi rango de entrada. En que estoy por columnas, ¿no es cierto? No estoy en filas. En que los rótulos, sí, me están indicando cuál es el colegio, ¿no es cierto? Nivel al 95% y en mi rango de salida. Y acá me dice, hay 20 colegios, 45 días. Ya lo sabía, pero gracias. Estos deberían estar en porcentaje, pero me lo está tirando en decimal, por defecto. Un colegio ocupa 3,4% de la plataforma, otro 9,9% y otro 4,2%. Pucha, se ven diferentes, pero la varianza son varianzas
que no sé si a lo mejor explican, a lo mejor son varianzas grandes que explican este movimiento. ¿Sí? Vamos a ver. Si yo veo mi valor F calculado es mayor al F crítico, lo que significa que mi p-value es menor a 0,05. Yo puedo decir matemáticamente que estos tres colegios son distintos, que en un colegio se hacen mejor las cosas, que se ocupa de forma más intensiva la plataforma que en otra. Y dado que me dio esto, yo puedo decir, perfecto, voy a investigar. ¿Sí? Hay evidencia. ¿Sí? Esto es como jugar al detective. ¿Sí? Si esto me hubiese dado 0,06, me lleva a 0,05. No, no hay evidencia. A lo mejor la varianza me está jugando una mala pasada y parecen distintos, pero no lo son. Acá me dice Benjamín si son distintos. Eso es un poco lo que son estos tres análisis. Una T emparejada en el caso que haya una evolución, un progreso o tenga la misma cantidad de datos en una muestra que en otra. Acá, varianzas iguales cuando tengo diferencias en la cantidad de datos, pero tengo dos grupos. Y finalmente, una ANOVA cuando tengo tres grupos o más. Les voy a dar 25 minutos para hacer la actividad. Si terminan antes, se terminó la clase, pero les quiero dar 25 minutos para que ustedes traten de hacer lo que les voy a subir ahora. Lo que les voy a subir ahora es la actividad clase 10. ¿Qué es la actividad clase 10? Se los voy a mostrar. Mientras ustedes están descargando, denme un segundo para explicarles de qué se va a tratar la actividad y para que puedan hacerla de forma satisfactoria. Acá les voy a resumir un poco las instrucciones, pero hay dos servicentros que prácticamente tienen el mismo nivel de satisfacción de cliente. Y uno de los servicentros, el sur, dijo, vamos a implementar una metodología de atención en base a escucha activa. Y después pasó una semana y sacaron de nuevo del 1 al 5. Entonces, la estación sur sacó un 5, la estación... le ganó la estación sur. Parece que puede estar dando resultados. Pero el segundo cliente lo súper mal. A lo mejor no. Pero de nuevo ganó la estación sur. Y empate. Después. Quiero saber estadísticamente si la estación sur es mejor que la estación norte. ¿Sí? Y vean que están emparejados estos. ¿Sí? Así que sepan ustedes qué análisis van a hacer. La segunda. Tengo la nómina de dos equipos, ¿sí? Con sus jugadores. Tengo los Chicago Bulls y tengo los Indiana Pacers. Yo puedo decir, dado que tengo las alturas de los jugadores, que que un equipo es estadísticamente más alto que el otro. A lo mejor uno mide 1,98 m y el otro 1,99 m, pero ese centímetro de diferencia hace que sea estadísticamente distinto. A lo mejor si tienen una desviación estándar muy chiquitita, todos miden 2 metros y en el otro todos miden 2 metros 1. Yo puedo decir, sí, es estadísticamente significativo porque la desviación estándar es prácticamente cero, no hay dispersión. Entonces sí, este es más grande que el otro. Pero yo veo que casi hay dispersión. O sea, pasa 1,98 m a 1,6 m, después de 1,85 m, hay dispersión. ¿Sí? Entonces tengo que saber, teniendo estas dos muestras, ¿no es cierto? Tengo una muestra de los Chicago Bulls y los Indiana Pacers, porque eso los dejé en amarillo y en rojo porque estos son los colores de la bolera del equipo. ¿Sí? Entonces, como para que lo puedan diferenciar, pero si ustedes quieren cambiar el color, hagan lo que quieran. ¿Sí? Pero quiero saber estadísticamente, ¿sí? Con estas dos muestras, muestra Chicago Bulls, ¿sí? Y muestra Indiana Pacers, ¿son distintos en tamaño? Y la última, ¿sí? Tengo 3 jardines infantiles y se hace un test que es para saber cuánto pronuncian los niños, ¿sí? Esto en el nivel medio mayor, ¿sí? Medio mayor son 3, 4 años. Entonces, en uno se hace una metodología, en otro otra y en otro otra. Pregunta, ¿son distintas? ¿Hay una que podríamos decir que es mejor que otra? ¿Mejoran los niños? Esa es su tarea para ahora. Tienen 25 minutos para aplicar lo aprendido. Yo voy a estar detrás de cámara respondiendo dudas si es que las tienen. ¡Ánimo!
¿Están listos o necesitan 5 minutos más? Cuéntame por el chat o ábranme el micrófono. Si no hay mayor comentario, voy adelante entonces con la resolución. Les pido por favor, si no les dio algo similar a lo que me está dando a mí, pregúntenme. ¿Sí? La idea de esta clase es repasar un par de conceptos estadísticos que son importantes, que tienen que ver con saber si dos o más muestras son distintas de otra desde una perspectiva estadística, siendo estadísticamente rigurosos. Y es exactamente la pregunta que nos están haciendo en la actividad 1. En la actividad 1, voy a leer para ustedes, dice: todas las estaciones de servicio tuvieron evaluaciones mediante una escala Likert. Una escala Likert de estas típicas de 1, 2, 3, 4, 5. Puedes llegar hasta el 7, puedes llegar hasta el 9. ¿Sí? Donde 1 es muy insatisfecho, 5 es muy satisfecho. Y tuvieron una puntuación muy similar a la semana pasada. Teniendo en cuenta eso, implementaron una estrategia de escucha activa de sus empleados en la estación de servicio sur, en esta, en la A, ¿no es cierto? Mientras que la estación de servicio norte se mantuvo igual. O sea, una hizo un cambio, la otra se mantuvo igual. Vamos a ver, ¿no es cierto? Se podría decir al cabo de una semana que hay una diferencia significativa entre una estación de servicio y otra. Para ello, vamos a, ¿no es cierto?, datos, análisis de datos, y acá tenemos una prueba T para dos muestras emparejadas. Tenemos justo puras parejitas, ¿no es cierto? Así que, dado que esta matriz es igual a esta matriz, dado que tenemos solamente dos variables, la satisfacción en la estación sur y en la estación norte, podemos usar esto. ¿Qué nos piden? La variable 1 va a ser la estación sur. La variable 2 va a ser la estación norte. Vamos a dejar los rótulos y decimos que la media entre ellas es 0, porque estamos diciendo que son iguales. Esa es nuestra hipótesis nula, ¿sí? Si la rechazamos, si nuestro valor P es menor a 0,05, podemos decir, la que tiene escucha activa es distinta de la que sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Y no voy a poner el rango de salida, lo voy a poner acá. Y acá tenemos. Ok, veo que sí hay una diferencia. Uno tiene un 3.44 y uno tiene una 3.37, pero quiero saber si es estadísticamente distinto, porque tienen una varianza que pareciera ser mayor a un punto. Entonces, a lo mejor la diferencia entre esto y esto es pura varianza, no es que la escucha activa funcione tan bien. Las dos emparejadas, entonces los dos tienen la misma cantidad. La correlación, no hay correlación, no debería por qué haber correlación, pues son dos, que la primera persona que haya puesto 5 y la segunda haya puesto 3 da lo mismo. Son dos personas distintas que pasaron en momentos distintos, tenemos la misma cantidad de datos, pero no tiene por qué haber correlación. Y estoy diciendo que no debería haber diferencia entre una y otra. Ok, mi estadístico me dio 0.22, pero si yo quería rechazar la hipótesis, tenía que ser más grande que 2,04. Y acá me fijo, en mi valor P. Mi valor P es 0,8 y debería ser menor a 0,05. Por lo cual yo digo, por esto, es que en verdad son iguales. En verdad la cosa de la escucha activa no funcionó. ¿Sí? Si es que hay un cambio muy chiquitito entre una y otra, es puro azar. No es porque algo cambió radicalmente o tuvo un efecto significativo. No, sí, esto sí que funciona. ¿Sí? Así que no podemos decir que la estación sur significativamente tiene mejor evaluación que la norte. Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que decir? A la 1, a las 2, a las 3.
Si no es así, sigo entonces. Voy acá. A ver, Eric, ¿todo bien? Súper. Acá es una pregunta un poquito más dura, no porque sea más difícil la pregunta, sino porque los datos están raros, ¿sí? Dice, 2 estaciones, debería ser 2 equipos. 2 equipos de básquetbol de la NBA disputan por ser el mejor de la conferencia este. O sea, los Chicago Bulls y los Indiana Pacers son de la conferencia. Uno de los atributos más valorados en los jugadores es su altura. Si se estima que la dispersión estadística entre ambos equipos es igual, ¿se puede afirmar que un equipo es significativamente más alto que otro? Lo primero que tenemos que hacer es pulir los datos. O sea, los datos como los tenemos. Primero, tenemos 2 muestras, 1, 2, ¿no es cierto? Entonces para eso tenemos que usar una prueba T. Pero la prueba T no admite palabras. O sea, ¿qué hace con la palabra Chicago Bulls? ¿Qué hace con la palabra Lonzo Ball? ¿No es cierto? ¿Qué hace con la palabra Kendall Brown? Necesitamos tener solo el número. Y para eso lo que voy a hacer es, lo voy a trabajar aparte. Y voy a hacer un texto en columna. Texto en columna. Y quiero separarlo por esos 2 puntitos, ¿no es cierto? Tengo, ¿vale? Si pongo espacio, van a salir. ¿Sí, verdad? Ahí tengo todas las personas por su altura, ¿sí? Ahora, como los estadounidenses trabajan con punto, yo acá voy a reemplazar, ¿sí? Yo pongo, no sé dónde está, esto es, acá en el inicio. Pongo buscar y acá reemplazar, ¿sí? Yo pongo control V larga y me sale buscar y después me voy a reemplazar. Entonces quiero buscar los puntos y los reemplazo por las comas. ¿Dónde? Acá, en la columna M. ¿Sí? Y vamos a reemplazar todos. Y ahí, si se fijan, los tiró para la izquierda, lo que significa que ahora sí son números. ¿Sí? Yo sé que todos estos son de los Bulls, todos estos son de los Pacers. Esta agenda no va a ser acá. Y le voy a poner rótulo entonces. Bulls. O les puedo poner Chicago, Indiana. Ahora sí, están alineados los datos para que yo pueda calcularlos. Si yo hubiese puesto acá análisis T, no hubiese dicho, hay rótulos, no sé qué hacer, son puras palabras. Ahora sí tengo mucho. ¿Sí? Me voy a datos, análisis de datos. Esto es, no tengo datos emparejados, no tengo la misma cantidad de jugadores. Uno tiene más banca que otro. ¿Sí? Entonces pongo esto. No sé qué es que. Yo sé que acá quiero a Chicago, esta es una variable, y quiero a Indiana, esa es mi otra variable. Y supongo que tienen el mismo porte los jugadores, o sea que la diferencia es 0 al 95%, y la salida, pongámoslo acá. No, pongámoslo acá, en un lugar donde no haya nada. Vamos a ver qué me sale. Tengo que, los promedios son súper parecidos, estos son datos reales, ¿sí? Súper parecido, el promedio es casi 2 metros, la varianza súper similar, las observaciones es más jugadores de Indiana que de Chicago, se supone que tienen la misma, y mi T es súper chiquitito y debería ser más grande que 2, por lo cual, si yo me fijo en esto, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que uno es significativamente más grande que otro. Para decir eso, este valor, este P de 2 colas debería ser menor a 0,05 y es 0,85, muchísimo mayor. Así que yo podría decir, no hay evidencia para decir que un equipo es más alto que otro, o por lo menos no es significativamente más alto que otro desde una perspectiva estadística. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Algo quieren decir, preguntar?
harto tenía que ver con respecto a Excel básico, ¿no es cierto? De cómo podemos separar, de cómo podemos hacer un texto en columnas, de cómo podemos agrupar, ¿no es cierto?, los datos, ¿no es cierto? Pero para poder hacer un análisis ANOVA, ¿no es cierto?, tiene que tener este formato, ¿no es cierto? El rótulo y después dato, 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 después la otra variable, rótulo, dato, 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 y así podemos hacer que nos entregue, ¿no es cierto?, la información, donde la información más clave está acá, ¿no es cierto?, en el valor P para 2 comas. Si es menor a 0,05, podemos decir que sí, son distintos. Si no es menor, no hay evidencia para decir que son distintos. Habiendo dicho esto, queda uno más, que es este. ¿Sí? Acá me dice, 3 jardines infantiles en su grupo medio mayor, les contaba, el grupo medio mayor son 3 o 4 años, tenían niños con niveles de producción fonético fonológico similares, o sea, cuántas palabras decían y que también las pronunciaban. ¿Sí? En el siguiente semestre, no en ese, sino que al siguiente semestre se hizo esto. El jardín arcoíris siguió igual. El jardín fantasía tuvo más tiempo de lectura de cuentos. A lo mejor con eso los niños iban a empezar a pronunciar más por repetición o por lo que fuera. Y el jardín magia amigos aumentó el tiempo de canciones educativas. Y a lo mejor los niños también pues, repetían las funciones educativas. Y alguno de estos hace que hablen más, quién sabe. Luego de ese semestre se aplicó un test llamado TEPROSIF. Ese es un test para ver si los niños mejoraron su habla, su producción o no. Es un test que existe, todo esto. O sea, nivel medio mayor, TEPROSIF y estos puntajes, ¿no es cierto? El TEPROSIF creo que va entre 40 puntos y 130, ¿sí? Y dependiendo de en qué rango está, es si está en el primer cuartil de desarrollo, segundo, tercero, cuarto cuartil, lo que fuera, ¿sí? Se ordena por eso. Pero acá es como cuánta producción tiene. ¿Hay evidencia de que estos métodos hayan funcionado? Bueno, como tengo 3 grupos, ya no puedo usar una T. Tengo que usar un análisis ANOVA. Me voy a insertar, perdón, me voy a datos, análisis de datos, y me voy a análisis de varianza de un factor. Acuérdense que se llama ANOVA por Analysis of Variance. Entonces el of, por eso es la O. ¿Sí? Hago esto, mi rango de entrada es toda la tabla. Está por columna, ¿sí? Está para abajo. Tengo rótulo en la primera fila. ¿Y dónde sale esto? Vamos a poner que salga acá. ¿Ya sé? Y vamos a ver qué me dice. Me dice que el arcoíris tiene 24 niños, fantasía 27, magia amigos 21. ¿Sí? Es consistente. Y me dice los promedios: 1,73, 1,92 y 1,105. Si parece que son distintos y niveles de varianza que son distintos. Vamos a ver qué me dice mi F. Mi F calculada me dice que es 85 y yo tenía que superar 3 y lo superé, pero vamos, por 20, por 30. Miren el valor P que nos dio 0,19 ceros hasta que salga el primer número. O sea, si esto lo pongo como número, ahí me sale el primer número. ¿Sí? O sea, este número es infinitas veces más chico que 0,05, por lo cual puedo decir, ¿sabes? Hay una diferencia entre mantenerse igual, contar cuentos y poner canciones, porque el que contó cuentos ya subió en unos 20 puntos su TEPROSIF, y el que puso canciones subió en 30 puntos, y eso es estadísticamente significativo, según mi análisis ANOVA. Y eso es. Yo sé que es un tema que en términos teóricos es duro, saber distribuciones, saber definición estándar, la interpretación. Yo quise hacer un recorrido rápido, es como, estos son los conceptos básicos, ¿sí? Pero quiero que sepan que eventualmente esto es sumamente útil, ¿sí? Y generalmente uno lo hace quite, no lo quiere ver, ¿sí? Generalmente, en estudios sociológicos y cosas por el estilo, la mayoría de las tesis, yo me atrevería a decir el 80, el 90%, son cualitativas y muy pocas son cuantitativas, porque le tienen un poco de susto a esta parte estadística que es un poquito más dura. Pero es donde emana la ciencia social y la ciencia, y es donde podemos decir, no, esto sí sirve. Si eventualmente trabajan en venta y quieren saber, oye, poner panfleto, ¿mejora o no mejora las ventas? Bueno, hagámoslo sin panfleto, siguiente semana hagámoslo con panfleto, midamos y hagamos una T.
¿sí? Y veamos si es significativamente, o no, en verdad fue pura varianza, en verdad fue pura casualidad que hayamos vendido, o vendido menos, ¿sí? Eso tiene que ver con el análisis de hoy y la interpretación. Y si nos tenemos que fijar en una cosa y no fijar en nada más, fíjense en la P. La P, ¿es más baja que 0,05? Sí, son distintos. Y después, cuando vea que son distintos, ahí me fijo en los promedios. Ah, es porque este es mucho más grande y este es más grande todavía. ¿Sí? Así que esa es la conclusión que les quería dejar para esta clase. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, son libres de mí, los dejo. Tenemos nuestra próxima clase el miércoles. Vamos a ver un tema que no es tan duro como el de hoy día. Yo creo que es de los más duros en términos teóricos. Vamos a ver un poco más de lo que son simulaciones de datos. Así que eso queda para el miércoles, que obviamente vamos a seguir usando herramientas de Excel para hacer simulaciones que en términos de ventas son sumamente útiles y también se ocupan en el campo de la ciencia también. Así que los dejo. Que tengan buenas noches. Chao, Carlos, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, Nicole, Gracias, que estén muy profesor. bien. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches, que estén muy bien.